Soy Felipe Cruz. Esto es El Alarido. Hoy te presento la historia real de El Conde Drácula. La historia real del Conde Drácula trata sobre un hombre tan sanguinario y despiadado cuyos actos terriblemente crueles superan por mucho la ficción de las películas. Durante un tiempo en el que el mundo se construía a base de guerras y violencia desmedida, el príncipe de Valaquia era uno de los tipos más temidos. Vlad Tepes era el nombre de un joven cuyo poder se extendía a las actuales Moldavia y Rumanía. El pequeño Vlad III ya mostraba su crueldad desde niño. Su morbosa afición por las mazmorras del castillo de su padre iban sembrando en él un carácter oscuro que germinaba en forma de ferocidad adulta. Todo enemigo temía a Vlad. Los otomanos iban sufriendo en cada guerra la crueldad de un tipo que era idolatrado en su tierra. Vlad III fue uno de los 3 hijos legítimos del príncipe de Valaquia, Vlad Dracul, o Vlad II, gobernante miembro de la Orden del Dragón, a la cual ingresó a comienzos de la década de 1430, por la intercesión de Segismundo de Luxemburgo. Su ingreso a la orden aumentó los rumores existentes sobre su asociación con el demonio, puesto que la orden tenía como emblema una serpiente alada, símbolo asociado al demonio en la cultura rumana. El hijo del príncipe de Valaquia creció rodeado por la violencia y las guerras, lo cual formó en gran medida el carácter sádico de Vlad III. A temprana edad fue entregado por su padre como rehén a los turcos. Con estos creció en condiciones precarias, aprendiendo técnicas y estrategias de guerra, arte que dominó con rapidez. Tras la muerte de su padre a mediados del siglo XV, dejó las filas del ejército turco, organizó su propio ejército y partió. Una vez en el lugar que lo vio nacer, luchó por el poder, obteniendo el título de Príncipe de Valaquia. Esto ocurrió en el año 1456. En el transcurso de los 6 años en los que gobernó Vlad III, fueron asesinados miles de personas, las cuales sufrieron en carne propia el sadismo del hijo de Dracul. Los detalles de las atrocidades cometidas por el noble rumano fueron transmitidas en numerosos documentos de la época, de los cuales aún se conservan algunos. Entre las prácticas más usadas por este está el empalamiento, método en el que la víctima es atravesado por estacas de madera, pereciendo lentamente en agonía. Al parecer el uso de estos métodos era del agrado del príncipe, característica que sorprendió y asustó a los habitantes del principado, en donde comenzaron a crearse diversos mitos sobre el cruel hijo de Dracul. ¿De dónde viene el nombre de Drácula? En la lengua nativa de Valaquia, Dracul significa diablo. Precisamente el sobrenombre de Dracul se había asignado al padre de Vlad, por lo que el príncipe era conocido como Vlad Dracuela. Dracuela significaba hijo de Dracul. Todo esto, junto a la capa negra propia de la Orden del Dragón a la que pertenecían sus antepasados, terminaba por configurar a una leyenda. Cuentan algunos relatos que masacró entre 40,000 y 100,000 personas. Fue implacable. En las ciudades en las cuales no lo aceptaban como su nuevo príncipe, procedía a empalar o atravesar a hombres, mujeres
y niños por igual. Siempre realizaba esto con grandes números de personas, creando con esto bosques de empalados que helaban la sangre de sus enemigos. El príncipe Vlad no solamente empalaba a sus enemigos, también le gustaban otras técnicas de tortura, las cuales aplicaba generalmente en la intimidad de su castillo. Algunas de esas técnicas eran extracción de ojos con ganchos calientes, amputación de miembros, orejas y narices, estrangulamiento, quemar vivas a sus víctimas. En el caso de las mujeres, le gustaba especialmente amputarle los senos y cortarle los genitales. Vlad Tepes invitó a los boyardos a una cena de Pascua en 1459, que una vez terminada la comida se convirtió en una masacre. El rey de Valaquia mandó empalar a los más viejos, mientras que a los jóvenes les perdonó la vida y los envió a construir diversas fortificaciones, en cuyas obras murieron la mayoría. Durante la visita de unos embajadores turcos a Valaquia, los diplomáticos se inclinaron en señal de respeto, pero no se quitaron sus boinas frente a Vlad Tepes. Según la leyenda, el caudillo les reclamó su actitud y ellos respondieron que era su costumbre. Ni siquiera ante el emperador lo harían. Tepes les clavó con puntas de lanza las boinas en la cabeza, para asegurarse que los diplomáticos decían la verdad. Fue tal el terror desatado entre los turcos por estas incursiones que buena parte de la población musulmana de Constantinopla abandonó la ciudad por miedo a que fuera conquistada por Vlad. El mayor enemigo de Vlad, aquel al que no pudo vencer, fue Mehmed II. Tras ser derrotado, el empalador pasó algunos años en prisión y exiliado. En 1476 trató de recuperar Valaquia con el apoyo de los moldavos y consiguió, por un breve periodo de tiempo, el trono que le correspondía. La victoria fue muy corta, pues poco después fue asesinado. En 1475 es dejado en libertad por el rey húngaro, quien además le provee hombres para que recuperara el territorio de Valaquia. Tras varios meses de lucha, recupera el poder de Valaquia, gobernando por poco tiempo. En noviembre de 1476 fue asesinado en una emboscada orquestada por el ejército turco. Después de ser asesinado, fue decapitado y su cabeza fue exhibida más tarde en Estambul. Los relatos sobre la vida del sádico príncipe de Valaquia fueron tomados en cuenta por Bram Stoker en el proceso de creación del mítico personaje el Conde Drácula, misterioso y despreciable personaje ficticio en el cual confluyen diversas características del gobernante de Valaquia, quien se convirtió en leyenda de la mano de Stoker. Esta historia fue llevada a la pantalla grande por el director Francis Ford en 1992. El gobierno comunista de Nicolae Ceausescu declaró en 1976 a Vlad Tepes héroe de la nación, al cumplirse un aniversario más de su muerte. En los argumentos usados por los historiadores rumanos para defender tal distinción nacional, destacan que era un hombre de su tiempo, cuando la brutalidad era la única manera de mantener a raya a fuerzas abrumadoramente superiores, que se disputaban las puertas de Europa. Para ellos, Vlad Tepes habría sido incluso un hombre dotado de un sentido de la justicia y el patriotismo poco usual en esa época. Esto fue El Alarido. Y te presentamos la verdadera historia de El Conde Drácula. Soy Felipe Cruz, el Philip. Te invito a suscribirte a este canal.
comentarnos, compartirnos y regalarnos un like. Muchísimas gracias a Guillermina Pérez por sugerirnos este tema de El Conde Drácula. Envíanos tus sugerencias a locutorfelipecruz@gmail.com. Nos vemos hasta el próximo video.